Un oasis de reflexión. Un programa dinámico dirigido a usted que está sediento de Dios. Le invitamos a abrir su corazón al poderoso mensaje de la palabra de Dios, expuesto por el pastor Alfredo Alegría. Y la Biblia dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Cabe mencionar que este versículo que hemos leído tiene validez en nuestros tiempos, ya que vivimos en tiempos en que la iglesia está confrontando la famosa doctrina de la prosperidad y los movimientos surgidos en el siglo XX. Cuando hablamos acerca de esto, tenemos que hablar de dinero, y el dinero es un tema muy controversial que a algunos les gusta y a otros les disgusta. Estoy hablando acerca de congregaciones, pero preguntemos primero qué cosa es el dinero. El dinero es moneda corriente, hacienda, fortuna. Es un medio de cambio de curso legal. La palabra dinero viene del latín denarius o denario, que es la moneda romana. Es todo intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad que es usado para el pago de bienes, mercancías, servicios y de cualquier tipo de obligaciones o deudas. Antiguamente la forma común de comerciar era el sistema del trueque. Se intercambiaban los bienes y los servicios que tenía una persona con otra, y así sucesivamente la sociedad caminaba. Pero con el paso del tiempo, el oro y la plata fueron ampliamente usados como dinero debido a su valor aceptado mundialmente por la facilidad de transporte respecto a otras soluciones, ya que son metales y ellos conservan sus propiedades a lo largo del tiempo. Si usted es un cristiano sincero, estará de acuerdo conmigo. Hay un versículo en la Biblia que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso está en el libro de Oseas, capítulo 4, en el versículo 6. Y una de las cosas importantes, y a mí me llama mucho la atención para compartir en este día, es hablar acerca de la historia de Israel, que es una historia que está plagada de incidentes negativos en relación a Dios. Por ejemplo, después de celebrar la primera Pascua en Egipto, Egipto representa el mundo. El pueblo de Dios llega al Mar Rojo 3 días después, es decir, el 17 de Nisan, como dice la tradición judía. La instrucción era acampar delante de Pi Hairot, que significa la puerta de libertad, puesto que, lógicamente, Israel acababa de recibir la liberación de parte de Dios, y llegan a un lugar que queda entre Migdol, que significa torre, y Baal-Zephón, que significa Señor del Norte. Era el lugar de la liberación total, de la ruptura con los corruptos elementos de Egipto, es decir, con elementos mundanos, pues se tenía que romper con el sistema mundano para que se diera una total redención. El pueblo de Israel tenía que pasar por este proceso, y además llevaban a sus espaldas la amenaza de ser aplastados por el ejército más poderoso del mundo. El pueblo de Israel, espantado por persecución, da las primeras trazas de apostasía y le dice a Moisés: ¿por qué no te diste cuenta que habían sepulcros en Egipto y nos tomaste para morir en este desierto? Renuncia a nosotros, dice el pueblo, para que sirvamos a los egipcios. Pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Eso está en Éxodo capítulo 14. Era la decisión de apostatar. Estaba delante del pueblo y estaba latente en el pueblo de Israel. La falta de fe ante una situación difícil es evidente, siendo la falta de fe la principal causa para la apostasía. Y quiero repetírtelo nuevamente, que la falta de fe es la principal causa para la apostasía. En ese mismo lugar, Dios abrió la puerta de la salvación para Israel. Fue el cruce del Mar Rojo donde se definió la destrucción del imperio más poderoso del mundo hasta entonces existente. Después de esto, Egipto jamás volvió a ser el mismo imperio. Su poder y su gloria disminuyeron después de haber enfrentado al Dios del universo. El cruce del Mar Rojo, mi amigo, tipifica la sangre de la cruz del Mesías, Yeshua de Nazaret. Pero además tipifica el lugar de la resurrección, el lugar donde los egipcios tropezaron.
usted puede estar seguro que el mundo siempre tropezará en este mismo lugar, en el lugar de la crucifixión y de la resurrección, el lugar de la cruz que nos lleva al lugar de la resurrección. Repito, es el lugar del tropezadero del mundo. Pero cuando Dios abre un camino para su pueblo, es para que su pueblo transite por ese camino. Pero no es para que cualquiera que desee caminar por el camino, camine por él. La bendición, mi estimado oyente, fue diseñada para el pueblo de Dios, no para quienes no son el pueblo de Dios. Lo que es bendición para Israel, no lo fue para el pueblo de Egipto. En lugar de encontrar bendición, los egipcios encontraron juicio en el cruce del Mar Rojo. Precisamente encontraron la muerte en ese lugar. Pero ponga mucha atención a este análisis, porque 44 días después del cruce del Mar Rojo, Israel llega al monte Sinaí en Arabia, como está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 25. Y Dios le ordena al pueblo acampar y santificarse por 3 días en ayuno, al llegar el día número 50, después de la Pascua, la Pesach. En la celebración del día de Pentecostés, Shavuot, Dios se manifiesta sobre el monte y llama a Moisés para entregarle la revelación de la ley de Dios. Pero a pesar que Israel escuchó la voz de Dios y vio el monte Sinaí coronado con la gloria de Dios totalmente lleno de luz a manera de fuego, el corazón del pueblo no fue transformado. Y esto nos hace pensar que los milagros, los fenómenos sobrenaturales no transforman el alma del ser humano. ¿Quién más que Israel vio milagros abundantes durante el tiempo de la liberación? Cuando Moisés estaba en el proceso de recibir la ley de Dios, arriba del monte de Dios, el pastor delegado, que permaneció relacionándose con las ovejas de cerca, fue influido de forma negativa e inducido por el camino de la apostasía. El pueblo pidió a Aarón que fabricara un becerro de oro. Era la imagen del dios Apis de Egipto, conocido como el toro sagrado coronado con el disco solar. Era el dios de la fertilidad y la prosperidad, así que desde sus primeros días en libertad Israel decide volátilmente adorar al dios de la prosperidad, los cuales con pies ligeros se alejaron del Dios que se había manifestado frente a sus ojos con muchísimos milagros impactantes. Quiero que por favor ponga atención a esto, porque los milagros no transforman el alma de un ser humano. Cada vez que las situaciones difíciles afloraron en el desierto, el pueblo de Israel mostró su vicioso comportamiento repetitivo de rebelión hacia Dios y hacia su autoridad, en este caso, la autoridad delegada sobre Moisés. Antes de entrar en la tierra prometida, Israel tentó a Dios 10 veces. Eso está muy claramente definido en Números capítulo 14, versículo 22. La última vez fue la rebelión que ocasionaron los 10 príncipes sin fe, que intoxicaron al pueblo con su espíritu pesimista después de espiar la tierra por 40 días. Tan solo había pasado 2 años y 3 meses desde la liberación, cuando la generación rebelde hizo rebalsar la paciencia de Dios, y por las palabras del pueblo que deseó la muerte en lugar de entrar a la tierra que Dios les había prometido, es que Dios establece juicio contra toda esa generación. 40 años vagarán en el desierto y no entrarán a la tierra prometida. El juicio fue decretado por Dios, quien decreta todas las cosas. Es Dios quien decreta, no el hombre. Es Dios quien decreta. Lo decretó de acuerdo a lo que ellos profirieron con su boca. 1 año por cada día que estuvieron espiando en la tierra prometida. Es una historia impactante, mi estimado oyente, que muestra la dureza del corazón humano hacia Dios. Debemos ser sinceros. Israel no es el único pueblo que ha endurecido el corazón hacia Dios. Todos los pueblos de la tierra lo han hecho. El ser humano está hecho del mismo material. La Biblia dice: no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, como está escrito en Romanos capítulo 3, en el versículo 17. Después del proceso de liberación en el cual Dios rompe los yugos de esclavitud de su pueblo escogido, pasa poco tiempo desde que Israel entra a poseer la tierra prometida y abraza la apostasía. La apostasía que también se parece mucho al tiempo de apostasía que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Fueron muchos los incidentes en los cuales los de Israel o el pueblo de Israel demostró atravesar por causa de su poca espiritualidad. Dice la Biblia: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales.
Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Yahweh, y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Jueces capítulo 2 del 11 al 13. Note usted que este incidente ocurre después de la muerte de José, aproximadamente en el año 1375 antes de Jesucristo, en el año 2518 después de la caída de la raza humana. Ahora, cuando murió la generación que conoció a Josué, la generación que entró desde el desierto a conquistar la tierra, 70 años tan solamente después de la liberación de Israel, la nueva generación de israelitas no conocía a Dios, ni conocía tampoco la obra que él había hecho por Israel. Es decir, la ignorancia acerca de las cosas divinas fue la causa principal de su falta de fe. Esta ignorancia que produjo la falta de fe condujo a Israel a tomar un camino de desobediencia hacia Dios. Y quiero repetir esto: la ignorancia acerca de las cosas divinas fue la causa principal de la falta de fe de esta generación. Y esa misma falta de fe, que fue consecuencia de la ignorancia, condujo a Israel a tomar un camino de rebelión y de desobediencia hacia Dios. Es decir, Israel pasa por un periodo de transición después de la muerte de Josué. Y esta transición llevaría a Israel a establecer un gobierno monárquico, es decir, no teocrático ya, como en los tiempos de Moisés y Josué, sino ahora monárquico, donde ellos establecerían un rey que gobernara sobre el pueblo. Pero antes de llegar a ese punto, las múltiples rebeliones del pueblo hicieron que Dios apartara su rostro y por lo tanto la protección divina durante el proceso transicional en el tiempo de los jueces. Como resultado de esto, Dios entrega al pueblo a la opresión por parte de las naciones enemigas. Pero en su misericordia, Dios levantó jueces para gobernar. Escucha bien, estos jueces fueron hombres y mujeres consagrados a Dios, y durante el liderazgo de estos jueces, Dios manifestaba su respaldo hacia el juez en función para bendecir al pueblo de Israel. Generalmente el juez no gobernaba sobre las 12 tribus de Israel como lo había hecho Josué. La mayoría de los jueces fueron líderes militares regionales. Es decir, un juez organizaba una o varias tribus a fin de luchar contra un enemigo común, pero cuando el juez moría, el proceso de apostasía se manifestaba como un patrón repetitivo. Fueron aproximadamente 385 años bajo la administración de los jueces, tiempo que Israel vivió en intermitentes periodos de opresión e intermitentes periodos de independencia y de aparente crecimiento espiritual. Es la ignorancia a la palabra de Dios la que reproducía los constantes periodos de apostasía entre el pueblo de Israel. Mientras Israel se olvidaba de Dios, el hambre, la pobreza y la destrucción se manifestaban. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Pensemos en este día. No es la situación actual de la iglesia, con las ofrendas de pacto, con el movimiento apostólico profético y los falsos apóstoles, falsos profetas y falsos maestros que han aparecido, también una situación análoga, paralela o similar a la que vivió el pueblo de Israel en el desierto en sus primeros días también, cuando estaban conquistando la tierra. Claro que sí. Por eso, el llamamiento de hoy es al arrepentimiento. Vuélvete a Dios mientras hay tiempo. Este fue su programa, Un Oasis de Reflexión. Escúchenos en nuestra próxima edición. Y juntos tomemos la refrescante palabra de Dios. Un oasis de reflexión.